16. Suma Caridad. Últimas horas del día. 23ª era de la duda. Las noches en la cúpula principal de Suma Caridad eran por lo general bastante tranquilas. El clamor gutural de las oraciones en masa vespertinas de los ongois se filtraba en ocasiones hacia lo alto desde los distritos inferiores. Pero aparte de eso, las torres superiores estaban en silencio. Los Sanshiyums, que llamaban a las torres flotantes su hogar, preferían pasar las horas entre la puesta del sol y su salida descansando o en tranquila contemplación. Pero no esta noche, pensó Fortaleza. La silla del ministro colgaba inmóvil entre dos gabarras antigravitacionales vacías. Al ralentí cerca de uno de los tres macizos puntales de sostén del Dreadnought Forerunner. El disco que iluminaba la cúpula brillaba con un resplandor débil para simular la luz de la luna, lo que no contribuía a calentar el ambiente. Fortaleza se arropó mejor los hombros encorvados con su vestimenta carmesí y contempló con detenimiento la rara conmoción que reinaba en las torres. Resplandecían luces en los jardines colgantes de los edificios y coros de Sanshiyums con ropas de vivos colores se deslizaban de una fiesta al aire libre a la siguiente. Flotaba música en la brisa, sones superpuestos de triunfales acordes de cuerda y percusión. Aquí y allá restallaban los fuegos artificiales, chispas que florecían en la oscuridad reinante. Todo ello señalaba una ocasión trascendental, una que solo aparecía una o dos veces en una era. Esta noche, todas las hembras Sanshiyums, que eran lo bastante afortunadas como para dar a luz hijos, exhibían con orgullo a sus camadas. Y por lo que Fortaleza sabía, las cifras eran de lo más halagüeñas. Aun cuando él mismo jamás había engendrado a un sucesor, consiguió mostrar una sonrisa satisfecha. Había algo más de 20 millones de Sanshiyums en el Covenant. No era un número muy grande comparado con los billones de adeptos a la fe, pero era sensiblemente mayor que el millar aproximado de individuos que habían huido del lejano mundo de los Sanshiyums hacía mucho tiempo. Los antepasados de Fortaleza habían roto con el resto de los de su especie por la misma cuestión que acabaría enfrentándolos a los Angeilis: si se debía o no profanar objetos Forerunners para comprender todo su potencial. En la versión interna Sanshiyum de aquel debate, el Dreadnought había pasado a ser un símbolo clave para ambos bandos, un objeto en el que los estoicos, que eran mayoría, no entrarían, y los reformadores, la minoría, deseaban explorar desesperadamente. En el clímax de aquel conflicto fratricida, los reformadores más fervientes penetraron por la fuerza en el Dreadnought y se parapetaron en su interior. Mientras los estoicos debatían qué hacer, estaba claro que no podían destruir el objeto que tanto veneraban. Los reformadores activaron el navío y emprendieron el vuelo, llevándose un pedazo del mundo en el que habían nacido con ellos. En un principio los reformadores se sintieron extasiados. Habían sobrevivido y también habían escapado con el mayor trofeo del conflicto. Abandonaron a toda velocidad su sistema natal, riéndose de las amargas transmisiones de los estoicos. Afirmaciones de que los dioses los condenarían sin duda por su robo. Pero luego los reformadores hicieron recuento de su número y repararon con horror en que era posible que estuvieran condenados. El problema era una fuente limitada de genes. Con tan solo una población de 1 millar de individuos, la endogamia sería pronto un problema serio. La crisis quedaba agravada por el hecho de que los embarazos Sanshiyums eran, aún bajo condiciones ideales, raros.
Las hembras eran por lo general fértiles, pero solo durante ciclos cortos que aparecían en contadas ocasiones. Para aquellos primeros profetas a bordo del Dreadnought, la reproducción se convirtió enseguida en un asunto manejado con sumo cuidado. Había empezado a pensar que podría no venir, dijo Fortaleza, cuando la silla del viceministro de la Tranquilidad se introdujo con sigilo entre las gabarras. Las vestiduras moradas del San Shayun más joven estaban arrugadas, y cuando se inclinó hacia adelante en su asiento, los anillos dorados de la carnosa papada se enredaron en una de las muchas guirnaldas de flores que llevaba al cuello. Me disculpo, fue difícil escapar. ¿Macho o hembra? Uno de cada. Felicitaciones. Sí, oigo eso una vez más. Chillaré. Yo no hago esos bastardos. Las palabras de tranquilidad parecían salir arrastrándose del interior de su boca, y sus dedos se movieron con torpeza mientras liberaba la carnosidad. Se arrancaba las guirnaldas del cuello y las arrojaba a un lado. Está borracho, le recriminó Fortaleza mientras observaba cómo las guirnaldas descendían con un revoloteo perdiéndose en la oscuridad. Lo estoy. Lo necesito sobrio. Fortaleza introdujo la mano en la túnica y extrajo una pequeña esfera farmacéutica. ¿Cómo estaba nuestro querido jerarca, el profeta de la moderación? ¿Se refiere al padre? El viceministro succionó la esfera con una amarga mueca. Estuvo mirándome iracundo todo el tiempo. Fortaleza alzó una mano para quitarle importancia. Siempre y cuando actuemos con rapidez, hay poco que él pueda hacer. El viceministro se encogió de hombros y masticó con languidez la esfera. Vamos. Fortaleza dio un golpecito a los interruptores holográficos del brazo de su silla. Ya vamos con bastante retraso. Al cabo de un momento, los dos San Shayuns iban a toda velocidad hacia las angostas cubiertas centrales del Dreadnought. Un achaparrado núcleo triangular que conectaba las tres patas de sostén a un único casco vertical de forma parecida. A la luz tenue de la cúpula, la antigua nave de guerra Forerunner brillaba con un blanco marfileño. El chantaje, suspiró para sí el ministro, era una herramienta muy tediosa. Pero antes de que su incomparable historia de servicios y la revelación del relicario les consiguieran sus tronos de jerarcas, Fortaleza sabía que los actuales ocupantes de los tronos tendrían que hacerse a un lado, y no harán eso a menos que alguien los empuje. Por desgracia, el profeta de la tolerancia y la profetisa de la obligación habían demostrado ser por completo inexpugnables. La ya mayor profetisa había dado a luz trillizos un par de veces. Debido a su edad avanzada, el embarazo había sido difícil, y si bien era cierto que esto la había obligado a rehuir algunas de sus responsabilidades, Fortaleza sabía que sería un verdadero disparate desprestigiar a una de las matronas San Shayun más queridas y prolíficas. Tolerancia, que sirvió como ministro de la concertación tras la rebelión Ongoy, había hecho mucho por fomentar mejores relaciones entre las especies miembros del Covenant. Todavía tenía el respaldo de muchos en el Consejo Supremo, tanto Sangheili como San Shayuns. Pero el tercer jerarca, el profeta de la moderación, era otra historia. Aquel antiguo prelado de suma caridad, en esencia el alcalde de la ciudad, estaba en el registro de célibes, una lista que seguía la pista de todos los San Shayuns a los que no estaba permitido engendrar. Debido a la mala planificación de sus antepasados, aquellos desventurados jamás experimentarían las alegrías de la paternidad debido a que sus genes eran ahora demasiado comunes.
y el riesgo de extender sus negativas características recesivas era ya demasiado grande. Fortaleza también estaba en el registro, pero jamás le había preocupado en exceso. Tenía unas cuantas concubinas para las raras ocasiones en que sentía la necesidad de un encuentro sexual, pero por lo demás estaba del todo a gusto con su involuntaria infertilidad. No era el caso del profeta de la moderación. No mucho después de que los Kikyars tropezaran con el relicario, Moderación había fecundado de manera fortuita a una joven hembra. No tenía por qué ser un problema necesariamente. Los abortos eran algo común en aquella clase de situaciones. Pero a la madre primeriza le había enfurecido la mentira de Moderación sobre su estatus y exigido que se le permitiera conservar a su camada. El anciano jerarca se sintió invadido por un deseo de ver transmitidos sus elevados genes y no se vio con fuerzas para matar a su progenie nonata a su testaruda madre. Fortaleza se había enterado del escándalo que se cosía y se ocupó de que Tranquilidad efectuara la invocación del período de partos ante el Consejo Supremo. En su discurso, el viceministro ensalzó a todos los progenitores y sus uniones fructíferas, y abogó por una mayor inversión en terapias genéticas y otras tecnologías para poner fin a la tiranía del registro. La apasionada actuación de Tranquilidad convenció a Moderación de que estaban hermandados en sus creencias, y el desesperado jerarca, pues su amante no tardaría en dar a luz, hizo una oferta al viceministro. Reclama a mi progenie como tuya y obtén el puesto ministerial que desees. Complacido como estaba Fortaleza de que su plan hubiera funcionado, seguía conmocionado por la desfachatez del jerarca. Si la oferta de Moderación salía a la luz alguna vez, matarían a sus hijos y a él lo destituirían, y probablemente también lo esterilizarían. Los Sanshayums responsables de hacer respetar el registro ponían un gran celo en su trabajo, y Fortaleza sabía que ni siquiera un jerarca estaba por encima de su censura. Aquella noche había sido tarea de Tranquilidad ofrecer a Moderación la contraoferta de ambos. Abandona voluntariamente tu trono y no diremos nada sobre tu escándalo. Debería haberla visto. El viceministro se estremeció. Estaban ya mucho más cerca del Dreadnought y habían penetrado en la sombra de uno de los conductos de gran tamaño que conectaban los motores de la nave con la red eléctrica de Suma Caridad. En aquella oscuridad más profunda, las luces más potentes procedían de un círculo de balizas azules justo debajo del cable, brillantes dispositivos holográficos alrededor de una de las enormes cámaras estancas del Dreadnought. ¿A quién?, preguntó Fortaleza. A la furcia de Moderación. El ministro se sintió abochornado. Tranquilidad había empezado a tomarse demasiadas confianzas últimamente, a menudo actuando como si fuera ya un jerarca y el igual de Fortaleza. Su embriaguez actual no hacía más que empeorar tal problema. ¿Atractiva?, preguntó, intentando mantener un tono desenfadado en la conversación. Una monstruosidad de ojos apagados, respondió el viceministro, introduciendo la mano en la túnica. Si tenía un cuello, no pude distinguirlo de sus pliegues. Ante el asombro de Fortaleza, Tranquilidad sacó una pistola de plasma y comprobó la carga con toda tranquilidad. «Guarde eso», le espetó con brusquedad Fortaleza, echando nerviosas ojeadas al Dreadnought, antes de que los centinelas lo vean. Aunque todavía estaban a una buena distancia, el ministro reconoció las figuras descomunales de los megalecolos, los guardianes del navío sagrado, y sus enclaustrados sacerdotes Sanshayums.
Al menos 20 de las criaturas montaban guardia en plataformas voladizas a derecha e izquierda de la cámara estanca. Cuando divisaron a los dos Shanshayums, los megaleccolos pasaron a formaciones defensivas y sus estriadas armaduras de intenso color morado centellaron bajo la luminosa intermitencia de las balizas. De mala gana, el viceministro deslizó la pistola de vuelta al interior de la túnica. ¿Cómo se le ocurrió traer un arma?, sisió Fortaleza. Por prudencia, por si acaso, Moderación rechazaba nuestras nuevas condiciones. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Asesinarlo? El ministro se mostró incrédulo. ¿En la presentación de sus hijos? Ya han salido sin sufrir ningún percance. Ya no me necesita. Fortaleza volvió a recordar que el trabajo de tranquilidad mantenía a éste en contacto regular con los Angeilis, y por lo visto, la exasperante preocupación de aquellas criaturas por las armas personales y el honor se le habían pegado al ya exaltado por naturaleza viceministro. Piense con claridad. Su muerte daría pie a preguntas, unas a las que Moderación, si estuviera vivo, preferiría no tener que contestar. Es posible. Tranquilidad se encogió de hombros. Usted no vio sus ojos. No, pero puedo ver los suyos. El ministro estaba a punto de estallar, y todo lo que veo es desobediencia y complicaciones. Pero mantenga la boca cerrada. Los megaleccolos se dieron la vuelta para seguir la pista a los dos Shanshayums mientras estos cruzaban la cámara estanca. Cada uno de los centinelas sostenía un escudo rectangular cortado en facetas y un pesado cañón de asalto. Ambas cosas estaban integradas en las armaduras, como prolongaciones de las mismas, más que algo que las criaturas pudieran coger o soltar a voluntad. En el caso de otras especies del Covenant, tal diseño habría sido un modo de evitar tensión a manos y dedos, pero los megaleccolos no tenían ni manos ni dedos, y aunque sí poseían lo que parecían ser dos brazos y piernas, lo cierto era que podrían haber tenido tantos de tales apéndices como hubieran querido, pues cada criatura era en realidad un conglomerado de individuos, una colonia móvil de gusanos lustrosos. A través de los espacios en las armaduras alrededor de cinturas y cuellos, Fortaleza pudo ver a los leccolo individuales, retorciéndose y agrupándose igual que tejido muscular ampliado. La piel roja y translúcida de los gusanos brillaba bajo el resplandor verde de la munición que sobresalía del cañón de asalto, tubos de gel incendiario que se podían disparar en forma de proyectiles o en un chorro abrasador. Moderación es un imbécil, dijo Fortaleza una vez que hubieran dejado atrás a los centinelas sin contratiempos. Y lo sé porque depositó su confianza en usted. El viceministro iba a replicar, pero el ministro siguió adelante, imparable. Gracias a mi absoluta discreción, ni él ni los otros jerarcas saben nada de nuestros planes. Mañana se quedarán allí sentados, impotentes, mientras anunciamos nuestras intenciones ante el Consejo, pero solo si tenemos la bendición del oráculo. Fortaleza balanceó el largo cuello lateralmente para mirar al viceministro en la cara, desafiando al joven a trabar la mirada con sus ojos entornados. Cuando nos reunamos con el filólogo, mantendrá la boca cerrada. No hablará a menos que yo se lo pida, o por los forerunners que nuestra asociación ha terminado. Mirándose desafiantes el uno al otro, los dos Shanshayums aguardaron a que el otro pestañeara. De improviso, la expresión del viceministro cambió. Sus labios adquirieron firmeza y los ojos recuperaron repentinamente la claridad. Por favor, perdone mi falta de respeto. Ya no arrastraba las palabras. El remedio por fin había hecho efecto. Como siempre, ministro, estoy a sus órdenes.
Fortaleza aguardó que en tranquilidad efectuara una reverencia antes de recostarse, relajado en su silla. A pesar de sus enérgicas palabras, el ministro sabía que disolver su asociación era poco práctico. Habían recorrido un trecho demasiado largo y el viceministro sabía demasiado. Fortaleza podía hacerlo matar, claro, pero eso solo agravaría el único problema de su plan que aún le quedaba por resolver: la falta de un tercer Sanshayun para su triunvirato de futuros jerarcas. Fortaleza tenía unos cuantos candidatos en mente, pero ninguno al que estuviese dispuesto a confiar un conocimiento previo de su complot. Sin un tercero, parecerían menos legítimos, pero el ministro se había resignado a efectuar la selección después de que hicieran su anuncio. Tendría que ser un Sanshayun que resultara popular y que pudiera ayudar a desviar acusaciones de premeditación y ambición. Y por tal motivo, incluso estaba dispuesto a considerar al profeta de la tolerancia o a la profetisa de la obligación. Existían precedentes para una permanencia así, pero si bien mantener a uno de los jerarcas actuales en su trono podría permitir una transición más cómoda, no era una solución ideal a largo plazo. El resentimiento perduraba, incluso entre políticos avesados. Era mejor hacer tabla rasa y empezar de cero. En el extremo opuesto de la cámara estanca había una puerta que conducía al hangar del Dreadnought. Los cierres superpuestos del gigantesco portal redondo estaban cerrados casi por completo, como el obturador de una cámara, dejando solo un pequeño paso heptagonal en el centro de la puerta. Dos últimos megalecolos custodiaban aquel cuello de botella, desde un andamiaje que se alzaba desde la cubierta de la cámara estanca muy por debajo. Aquellos centinelas exhibían las espinas en los hombros de una pareja vinculada, una colonia con una población tan enorme que todos sus gusanos no cabían dentro de una única armadura. Las espinas vibraron cuando la dividida colonia entró en comunicación, confirmando las identidades de los dos profetas y su cita. Luego, la pareja se apartó arrastrando los pies entre quedos gemidos, el ruido de la carne gomosa de los gusanos anudándose y desenrollándose dentro de sus armaduras. El hangar situado al otro lado era una inmensa cripta triangular. A diferencia del exterior decolorado del Dreadnought, las paredes brillaban con reflejos de color bronce bajo la luz de innumerables glifos holográficos. Aquellos símbolos explicativos y aleccionadores, dispuestos en apretadas líneas verticales, flotaban cerca de pequeños agujeros en las paredes en ángulo del hangar. Aunque Fortaleza sabía para qué eran aquellos agujeros, jamás había visto utilizarlos. Flotando cerca de ellos había cientos de Huragogs. Los tentáculos de las flotantes criaturas bulbosas parecían mucho más grandes de lo acostumbrado, pero eso se debía a que sujetaban a laquecolos individuales y estaban ocupados introduciendo los gusanos en los agujeros o sacándolos. El ministro contempló cómo 4 Huragogs trabajaban para extraer por la fuerza a un espécimen particularmente corpulento de su agujero y transportarlo luego, como un equipo de bomberos llevando una manguera, hasta una gabarra manejada por Sanshayuns de cabellos largos y túnicas blancas. Los ascéticos sacerdotes ayudaron a los Huragogs a introducir al lecolo a través de una unidad cilíndrica de escaneo antes de devolverlo a uno de los muchos recipientes de metal de la gabarra que contenían a su colonia. La unidad recuperaba datos de microsensores situados dentro del gusano que habían reunido toda clase de información útil durante su recorrido reptante por las inaccesibles sendas de proceso de datos del Dreadnought.
Aquellos sensores no conducían la menor molestia a los invertebrados. Las criaturas ingerían los diminutos dispositivos del mismo modo que hacían con su arenosa comida. Los sacerdotes se mostraban indiferentes mientras supervisaban el proceso, pero había habido una época en que los profetas contemplaban los hábitos alimentarios de los lecolos con condena no exenta de enojo. Poco después de la fundación del Covenant, los experimentos de los Saint-Chayums con las primeras copias del luminar del Dreadnought condujeron a estos a un gigantesco planeta gaseoso en un sistema cercano al hogar de los Sangheili. Los Saint-Chayums habían esperado hallar un tesoro escondido de reliquias y se sintieron decepcionados cuando todo lo que encontraron fue a los lecolos, apiñados en los anillos del planeta. Pero cuando los profetas cayeron en la cuenta de que habían hecho los inteligentes gusanos, quedaron pasmados. Las rocas heladas que componían los anillos eran en realidad fragmentos de alguna destruida instalación Forerunner, que en una ocasión había orbitado alrededor del gigante gaseoso. Y el motivo de que las rocas ya no estuvieran repletas de reliquias era que los lecolos habían pasado milenios ingiriéndolas, masticándolas y escupiéndolas, mientras abrían sus angostas y sinuosas madrigueras. Lo curioso era que los lecolos poseían paladares exigentes. Algunas colonias solo ingerían aleaciones Forerunner, otras comían exclusivamente rocas ricas en circuitos aplastados y comprimidos, y unas pocas colonias muy raras evitaban por completo tales objetos extraños, abriéndose paso alrededor de restos maltrechos de reliquias, igual que los paleontólogos harían con un fósil. Desde luego, los Saint-Chayums creían que cualquier contacto no autorizado con objetos de los Forerunners era una herejía penada con la muerte, y ordenaron a los Sangheilis que exterminaran a los gusanos. Pero los Sangheilis estaban mal equipados para combatir a criaturas que carecían de naves o soldados y cuyas fortificaciones eran justo lo que ellos intentaban salvar. Al final, un comandante Sangheili especialmente perspicaz, uno de los venerados árbitros de la especie, o sea, inquisidores, sugirió que podría ser mejor domesticar a los lecolos y dar un buen uso a sus hábitos. A pesar de los ansiosos que estaban por reafirmar su autoridad, los profetas aceptaron a regañadientes que los gusanos entrenados adecuadamente podrían ser muy útiles en futuras reclamaciones y perdonaron los pecados de las criaturas. Tras años de experimentación en reliquias de menor importancia, los Saint-Chayums se habían armado por fin de valor para intentar una exploración sin precedentes del Dreadnought. Desde que habían partido de su mundo, e incluso durante los días más aciagos de su guerra con los Sangheilis, habían limitado sus estudios a los sistemas de la nave a los que era fácil acceder. Si bien los Saint-Chayums desesperaban por explorar las sendas del proceso de datos del grueso casco del Dreadnought, los aterraba que pudieran dañar algo vital. Y por lo tanto, fue con sumo cuidado que los sacerdotes ascéticos abrieron su primer agujero experimental y deslizaron dentro un lecolo cuidadosamente escogido. Habían esperado aterrados que el gusano no fuera a acabar demasiado hondo, y más que eso, lo que pudiera decir el oráculo del Dreadnought. Pero el lecolo emergió sin incidentes, y el residente más importante y sagrado del navío no había dicho una palabra. El silencio del oráculo no era algo fuera de lo corriente. En toda su vida, Fortaleza no había oído nunca que hubiese hablado, ni tampoco lo había hecho su padre, o el padre de éste. Al no obtener respuesta, aquellos sacerdotes pioneros habían incrementado las ondas con lecolos hasta que, como quedaba
como quedaba bien claro en aquellos momentos, aquel proceso tan aterrador en el pasado había pasado a ser algo rutinario. Siguiendo un trozo angular de andamio hasta la parte superior del hangar, el ministro observó cómo los sacerdotes Sanshayums de la Gabarra daban por señas una serie de órdenes a los juragos que aguardaban, y todas las partes se preparaban para la siguiente recuperación. Muy por encima del suelo del hangar había una abadía oscura y silenciosa, lo bastante grande para dar cabida a todo el Consejo Supremo del Covenant, más de 200 Angeilis y Sanshayums. Pero cuando Fortaleza y Tranquilidad ascendieron a través de un agujero perfectamente redondo en el suelo de la abadía, vieron que la habitación tenía solo un ocupante, el líder de los sacerdotes ascéticos, el Sanshayum filólogo. Como el clérigo que proporcionaba a Fortaleza sus remedios, la humilde silla del filólogo estaba hecha de piedra en lugar de metal. Sus vestiduras eran tan andrajosas que parecían tiras de tela despedazada envolviendo su cuerpo marchito. Las prendas que en el pasado habían sido blancas estaban ahora tan sucias que eran en realidad unos cuantos tonos más oscuras que la carne cenicienta del filólogo. Sus pestañas eran largas y grises, y los mechones de pelo del cuello eran tan largos que casi le colgaban hasta las rodillas. «No nos conocemos, creo», dijo con voz ronca el anciano Sanshayum cuando las sillas de Fortaleza y Tranquilidad se detuvieron con cuidado detrás de él. Estaba absorto en un pergamino hecho pedazos y no se volvió para darles la bienvenida. «Nos vimos una vez», respondió Fortaleza, «pero la asamblea era muy numerosa y fue hace mucho tiempo. Qué descortés por mi parte olvidarlo». «En absoluto. Soy Fortaleza, y este es el viceministro de la Tranquilidad». El Sanshayum más joven inclinó la silla al frente en una reverencia, pero como había prometido, no habló. «Un honor conoceros». Enrollando bien el pergamino con las artríticas manos, el filólogo se dio entonces la vuelta. Por un momento, simplemente contempló con atención a sus invitados con los enormes ojos lechosos. «¿Qué favor buscáis?». El filólogo no fingía ignorancia. Por el bien de la confidencialidad, Fortaleza no le había contado al sacerdote sus intenciones, ya que sabía que su rango ministerial era suficiente para obtener una audiencia. Pero si bien las palabras del filólogo eran cordiales, su significado había quedado claro. «Expón lo que te trae aquí y acabemos con esto. Tengo trabajo mucho más importante que hacer». Fortaleza lo complació con mucho gusto. «Confirmación», dijo el ministro, tecleando uno de los interruptores holográficos de su silla. Una laminilla con un sistema de circuitos no mucho mayor que una de sus uñas asomó junto al interruptor. «Y una bendición». Soltó la lámina y se la tendió al filólogo. «2 favores, entonces». El filólogo sonrió, mostrando unas encías partidas por filas de hueso aserrado. Movía la silla de piedra al frente y tomó la laminilla. «Esto debe de ser muy importante». Fortaleza consiguió mostrar una mueca amistosa. «Una de las naves del viceministro ha descubierto un relicario de un tamaño bastante impresionante». «Ah», dijo el otro, guiñando un ojo para inspeccionar mejor la laminilla. «Y si hay que creer a las iluminaciones», prosiguió Fortaleza, «también un oráculo». Los ojos del filólogo se abrieron de par en par. «¿Un oráculo, dices?». Fortaleza asintió. «Unas noticias realmente pasmosas y maravillosas. A una velocidad mayor de la que el ministro habría imaginado posible,
El filólogo hizo dar la vuelta a la silla y flotó hasta una sección de maquinaria en sombras que había en el centro de la habitación. A medida que se acercaba, aparecieron holografías en lo más alto, mostrando un grupo de obeliscos de ónice, potentes torres de procesos de datos unidas entre sí, y delante de estos el oráculo del Dreadnought. Aun cuando Fortaleza había visto muchas representaciones del sagrado objeto, era más pequeño de lo que había esperado. Encerrado dentro de un armazón que lo mantenía a la altura de la cabeza por encima del suelo, el oráculo estaba amarrado a los obeliscos con ramales de alambre pulcramente trenzado. Los circuitos estaban conectados a pequeñas plataformas doradas fijadas a la cubierta del oráculo. Una lágrima de aleación de plata no mucho más larga que el cuello del ministro. El extremo afilado de la cubierta estaba de cara a los obeliscos. El extremo redondo estaba orientado hacia el suelo y sostenía una lente de cristal oscuro. Había una abertura alrededor de la lente y la cubierta, y a través de esta, Fortaleza pudo ver puntitos de luz, circuitos que funcionaban a baja intensidad. Eran las únicas señales de vida del oráculo. ¿Son estos todos los datos?, preguntó el filólogo, encajando la laminilla en uno de los obeliscos. Proceden del luminar de la nave, así como de sus sensores. Fortaleza se acercó poco a poco al oráculo. Por alguna razón lo dominaba un deseo de alzar la mano y tocarlo. Antiguo como era el objeto, la cubierta estaba totalmente lisa, sin abolladuras ni arañazos. Clavó la mirada en las profundidades de la lente. Hay informes de una especie nueva en el planeta que contiene las reliquias, pero parecen ser primitivos. Una especie de nivel 4. No espero que vayan. De improviso, los circuitos del oráculo se iluminaron. La lente refractó la luz emitiendo un haz cegador. No es una lente. Fortaleza lanzó una exclamación ahogada. Es un ojo. Levantó un brazo ante el rostro cuando el oráculo se ladeó hacia él en su armazón. Durante millones de años he vigilado. La profunda voz del oráculo resonó en el interior de su cubierta. El haz de luz del ojo titiló con la cadencia de las palabras a medida que las pronunciaba en la lengua de los Sanshayums. Os he escuchado malinterpretar. Oír hablar al oráculo era, para un fiel miembro del Covenant, como escuchar las propias voces de los Forerunners. Fortaleza se sintió apropiadamente humilde, pero no solo porque el oráculo hubiera hablado por fin tras eras de silencio. A decir verdad, lo sorprendía del mismo modo averiguar que el filólogo no era, como siempre había sospechado, un completo fraude. Fortaleza había concertado aquella cita por pura formalidad. Unas luminaciones presentadas como prueba ante el Consejo Supremo requerían la bendición del oráculo, lo que durante eras había significado convencer al filólogo para que lo afirmara en su nombre. Pero aquellos santos ermitaños obedecían a motivos políticos tanto como cualquier otro Sanshayun poderoso. Eran igual de susceptibles a sobornos y chantajes. Fortaleza había esperado tener que efectuar alguna clase de donación al filólogo, una pequeña parte del relicario, tal vez, para poder obtener la bendición requerida. Pero si el viejo charlatán me está tomando el pelo, Fortaleza contempló cómo el filólogo abandonaba su silla y caía tembloroso de rodillas ante el oráculo. Desde luego está dando lo mejor de sí. Bendito heraldo del viaje, gimió el filólogo con la cabeza gacha y los brazos totalmente extendidos.
Dinos cómo hemos actuado mal. El ojo del oráculo perdió intensidad. Por un momento pareció como si fuera a reanudar su largo silencio, pero luego resplandeció otra vez, proyectando un holograma del glifo de reclamación registrado por el luminar del Rapid Conversion. Esto no es reclamación, tronó el oráculo. Esto es reclamador. Poco a poco el glifo giró boca abajo y sus figuras centrales, dos círculos concéntricos, uno dentro del otro, conectados por una línea fina, adquirieron un aspecto distinto. Las figuras de la disposición anterior habían semejado el péndulo de un reloj. Invertido, el glifo parecía ahora una criatura con dos brazos curvos por encima de la cabeza. El glifo encogió de tamaño al mismo tiempo que el holograma cambiaba a plano general para mostrar todo el mundo alienígena, cubierto de miles de aquellas luminaciones orientadas de un modo nuevo. Y aquellos a los que representa son mis creadores. Ahora le tocó el turno a Fortaleza de sentir que las rodillas se le doblaban. Aferró los brazos de su trono e intentó aceptar una revelación imposible. Cada glifo representaba a un reclamador, no una reliquia, y cada reclamador era uno de los alienígenas del planeta, lo que solo podía significar una cosa. Los Forerunners, musitó el ministro. A algunos los dejaron atrás. Imposible, espetó Tranquilidad. Imposible, incapaz ya de seguir callado. Herejía. ¿De un oráculo? De este intrometido. Tranquilidad apuntó con un dedo al filólogo. ¿Quién sabe lo que el viejo loco le ha hecho a esta máquina divina? Las perversiones que ha llevado a cabo con todos sus gusanos y sacos. ¿Cómo osas acusarme, jadeó el filólogo, en esta cripta tan sagrada? El viceministro hizo retroceder su silla. Haré todo eso y más. Justo entonces, la abadía empezó a estremecerse. Muchas cubiertas por debajo. Los poderosos motores del Dreadnought cobraron vida, liberándose con una sacudida de los limitadores que los mantenían generando la energía comparativamente pobre que requería suma caridad. Pronto los motores alcanzarían su pleno rendimiento y entonces... «Desconecta el oráculo», gritó Fortaleza, aferrado con fuerza a los brazos de la silla, antes de que el Dreadnought despegue y destruya la ciudad. Pero el filólogo no le hizo caso. El navío sagrado rompe sus ataduras. Los brazos del anciano Sanshayum temblaban y ya no parecía asustado. Parecía inspirado. «Que se haga la voluntad de los dioses». El holograma del mundo alienígena desapareció y una vez más el ojo del oráculo brilló. Y dijo: «Rechazaré mis prejuicios y ofreceré reparación». Las oscuras paredes de la cripta empezaron a refulgir a medida que sus circuitos parecidos a venas se iluminaban en su interior. Los antiguos circuitos se inundaron de una luz que corrió al interior de los obeliscos situados detrás del oráculo. Las rocas de franjas rojas y marrones empezaron a agrietarse, lanzando columnas de vapor calcáreo. De improviso, el viceministro saltó de su silla, con la pistola de plasma desenfundada. «¡Desconéctalo!», chilló, apuntando al filólogo con el arma, cuya punta brillaba con un verde intenso mientras acumulaba energía para lanzar un rayo. «O te abrazaré ahí donde estás». Pero en aquel momento la lente del oráculo se tornó tan brillante, empezó a centellear con una frecuencia tan febril que amenazó con cegar a los tres Sanshayuns. Tranquilidad chilló
y alzó las amplias mangas de la túnica ante sus ojos. Mis creadores son mis amos. La cubierta en forma de lágrima del oráculo vibró dentro de su armazón, como si intentara alzar el vuelo con su nave. Los llevaré sanos y salvos al arca. De repente, sonó un potente chasquido y la abadía se sumió en la oscuridad, como si el Dreadnought hubiera hecho saltar un fusible. Chillidos agudos resonaron por toda la cámara. Con los ojos reposando lágrimas ardientes, Fortaleza alzó la mirada y vio cientos de chorros llameantes, lo que parecían eyecciones de metal fundido, cayendo en cascada de las paredes. A medida que su visión se aclaró, el ministro comprendió que eran de hecho legcolos ardiendo, resbalando de las paredes. Los moribundos gusanos caían en picado al suelo, donde estallaban en grandes salpicaduras color naranja o se enroscaban en retorcidos pedazos achicharrados. Lo siguiente que Fortaleza vio fue que la pareja vinculada de mecalecolos que había visto custodiando la entrada del hangar ascendían ruidosamente la rampa que conducía al interior de la abadía, con los cañones de asalto cargados al máximo. «¡No disparéis!», chilló Fortaleza. Pero los acorazados gigantes siguieron avanzando a grandes zancadas, acurrucados tras su escudo y con las espinas erguidas y temblando. «¡Tira el arma!», gritó entonces el viceministro. «¡Hágalo ya, idiota!». Todavía deslumbrado por la luz del oráculo, Tranquilidad dejó que la pistola repiqueteara contra el suelo. Uno de los megalecolos dijo algo al filólogo con una voz que era como el chirrido de una piedra. «Un accidente», respondió el anciano ermitaño. Paseó la mirada con tristeza por los cuerpos humeantes de sus gusanos, los restos destrozados de su magnífica investigación, y despidió a los centinelas con un ademán. «No puede hacerse nada». Los megalecolos permanecieron donde estaban mientras su colonia se comunicaba. Luego, la luz verde en los agujeros de sus cañones perdió intensidad y ellos regresaron ruidosamente a su puesto. La abadía volvió a quedar oscura. «¿Qué deberíamos creer?», preguntó Tranquilidad. Su voz sonó queda en la oscuridad. Pero el ministro se había quedado sin palabras. Podía decir sin faltar a la verdad que en toda su vida no había experimentado ni un solo momento de crisis espiritual. Había aceptado la existencia de los Forerunners porque sus reliquias estaban allí para que las encontraran, y creía en la divinidad de los Forerunners porque en todas sus eras de búsqueda los Sanshayums no habían hallado huesos ni otros restos. Sabía que la promesa central del Covenant de que todos recorrerían el sendero y seguirían los pasos de los Forerunners era crítica para la estabilidad de la Unión. Y tenía la seguridad de que si alguien averiguaba que podrían llegar a ser abandonados, el Covenant estaba sentenciado. En aquel momento, los fragmentos holográficos por encima de los obeliscos volvieron a encenderse, llenando la habitación con una tenue luz azul. Los ennegrecidos lecolos parecían grabados hechos en el suelo, un glifo macabro y retorcido. No debemos correr riesgos con estos recuperadores. Fortaleza fue incapaz de obligarse a decir Forerunners. Agarró su carnosa papada y le dio un firme tirón. Deben ser eliminados.
antes de que nadie más conozca su existencia. El labio inferior del viceministro tembló. ¿Habla en serio? Del todo. ¿Exterminarlos? Pero, ¿qué pasa si el oráculo dice la verdad, que todo en lo que creemos es una mentira? La voz de Fortaleza se llenó de repentina energía. Si las masas saben esto, se sublevarán, y no permitiré que eso llegue a suceder. El viceministro asintió despacio. ¿Qué pasa con él?, musitó Tranquilidad, echando una veloz mirada al filólogo. El anciano ermitaño tenía la vista puesta en el oráculo. El artefacto colgaba flojamente en su armazón, con una fina columna de humo alzándose en espiral de la abertura alrededor de la lente. ¿Podemos confiar en que mantendrá este secreto? Eso espero. Fortaleza se soltó la papada. ¿O será un tercer jerarca muy poco satisfactorio? Sif no había esperado comunicaciones largas. Sabía que Mac intentaba mantener secreta la posición de sus centros de datos, pero sus respuestas a las alertas de la IA cuando la nave de guerra extraterrestre había aparecido dentro del sistema y luego se había acercado a Harvest fueron tan abreviadas y formales que empezó a preguntarse si había hecho algo mal. Sif no tenía ni idea con exactitud de qué podría tratarse. Había llevado a cabo con suma destreza su parte del plan, trasladado cientos de módulos de propulsión a coordenadas situadas a semanas y meses de Harvest, a lo largo de su senda orbital. Había llevado a cabo los lanzamientos necesarios a gran velocidad por sí misma. Colocar los propulsores con rapidez y exactitud en posición era fundamental para el éxito del plan, y no había querido dejar las maniobras en manos de los ordenadores de navegación, que se aturullaban con facilidad. Su meticulosidad había tenido su recompensa. Los propulsores quedaron instalados mucho antes del plazo establecido, 2 días antes de la llegada de la nave de guerra extraterrestre. Fue pura coincidencia. Sif lo sabía. Ni ella, ni Mac, ni Gillian Alsigny tenían la menor idea de cuándo podrían aparecer más alienígenas. Aún así, no pudo evitar pensar que el haberlo llevado a cabo a tiempo era un buen presagio, una señal esperanzadora de que la compleja e inaudita evacuación funcionaría. Pero cuando hubo transmitido la buena noticia sobre los propulsores, todo lo que Sif obtuvo del centro de datos de Mac fue un mensaje sucinto y anónimo. No más comunicaciones. Lo que estaba muy bien, imaginó. Mac había explicado que una vez que los propulsores estuvieran colocados, era fundamental que ella intentara pasar desapercibida y no hiciera nada que atrajera la atención de los alienígenas, que les diera un motivo para dañar la tiara. Así que Sif interrumpió toda actividad en sus ramales, y por primera vez en su atribulada existencia no tuvo nada que hacer aparte de luchar con su nueva inhibición emocional. Desde que visitara a Mac en su centro de datos, su núcleo había experimentado instantes de encaprichamientos, momentos de profunda añoranza, y luego soledad y dolor cuando sus respuestas se habían vuelto frías. Sabía que todo ello eran reacciones exageradas. Su lógica seguía intentando hallar un equilibrio entre lo que quería sentir y lo que los algoritmos le decían que debería sentir. Pero en aquellos momentos, Sif estaba preocupada por una emoción que ambas partes de su inteligencia estaban de acuerdo en que era por completo apropiada: un miedo repentino e inesperado. Hacía unos pocos minutos, la nave de guerra extraterrestre había usado láseres
para inutilizar todos los módulos de propulsión que Sif había dejado alrededor de la Tierra. Y ahora la nave descendía a toda velocidad por la atmósfera en dirección a la ciudad de Galsheim, cargando sus armas pesadas de plasma. Sabía que Mac podría rastrear el descenso de la nave de guerra a través de las cámaras de sus Jotun, pero no estaba segura de que las cámaras fueran lo bastante potentes para ver la nave extraterrestre más pequeña que se acercaba en aquellos momentos a la Tierra. Permaneció silenciosa mientras el transporte se conectaba a su casco, pero cuando éste vomitó a sus pasajeros, múltiples alienígenas bajos, de piel gris y con mochilas, supo que tenía que dar la alarma. /Harvest, SOIA Sif. Harvest, AOIA Mac. Tengo problemas. Han abordado la Tierra. Ayuda, por favor. Casi inmediatamente después de que Sif enviara su mensaje, una gran ráfaga máser inundó la interfaz de su com. Escaneó los datos recibidos y reconoció la misma clase de fragmento que ella había enviado a Mac. Sif abrió con ansiedad uno de sus grupos de procesadores y al cabo de un momento los avatares de ambas IA estaban de pie en la plataforma holográfica. Sif sonrió y extendió las manos. Luego las retiró lentamente. Mac todavía llevaba los acostumbrados pantalones vaqueros azules de trabajo y la camisa de manga larga, pero las ropas estaban impecables. Ni una mota de polvo o grasa. Los negros cabellos, por lo general alborotados, estaban pulcramente peinados y alisados con gomina. Pero para el rostro de Mac, lo que estaba más cambiado. Su mirada carecía de expresión y no había ni un atisbo de una sonrisa insinuante. ¿Dónde están?, preguntó sin la menor emoción. Pasando por la tercera estación de acoplamiento. Vienen hacia aquí. Entonces no tenemos mucho tiempo. Mac extendió entonces las manos. Sif clavó la mirada en sus ojos y vio destellos rojos tras el color gris. Loki, dijo, dando un paso atrás. La PSI de la ONI forzó una sonrisa. Me dijo que te dijera adiós. Loki avanzó veloz como un rayo, y su avatar agarró las manos de Sif y las sujetó con fuerza mientras su fragmento se arrancaba del grupo de procesadores. Ella alzó un cortafuegos, pero el fragmento se abrió paso a través de él con un agresivo código de nivel militar diseñado para diezmar redes reforzadas. Los circuitos de una IA de la autoridad portuaria eran una presa fácil. Sif intentó hablar, pero no acudieron las palabras. Me pidió que te mantuviera a salvo. Loki negó con la cabeza lentamente. Pero eso es demasiado arriesgado. Es mejor simplemente mantenerte en silencio. El fragmento de datos estalló llenando todos sus grupos de procesadores y matrices de virus debilitantes. Sif percibió cómo la temperatura de su núcleo aumentaba a toda velocidad, al mismo tiempo que el hardware se freía a su alrededor. Su avatar perdió el conocimiento. Un estallido de emoción mientras el virus suprimía los algoritmos de contención y purgaban el resto de su código operativo. El avatar de Loki atrapó a Sif en sus brazos y la sostuvo mientras se estremecía. Cuando el avatar de la IA dejó por fin de dar sacudidas y el fragmento quedó convencido de que no se recuperaría del ataque, Loki retiró el fragmento al único grupo de procesadores que había dejado operativo. Una precaución, dijo, mientras el fragmento se introducía en la memoria flash del clúster. Por si acaso tus invitados son más listos de lo que parecen. Lo último que Sif vio fue el destello de Loki tras los ojos de Mac. Luego, su núcleo lógico falló y todo en su centro de datos se apagó.
16. Suma Caridad. Últimas horas del día. 23.